Y en esta noche me gustaría poder hablarte de la importancia de tener una perspectiva en estos tiempos que estamos viviendo, una perspectiva correcta de las situaciones que vemos en el mundo, ¿sí? Y para tener esa perspectiva correcta necesitamos tener la perspectiva bíblica de lo que está sucediendo, de nuestra vida primeramente, ¿sí? Como cantábamos recién, que el Espíritu Santo, que Dios pueda mostrarnos cada día el camino que Él quiere que nosotros andemos. Porque recordad que el camino que Dios tiene para vos y para mí es la voluntad más perfecta, más buena y más agradable que podés tener en tu vida, ¿sí? Por más que parezca que haya desniveles, por más que parezca que se viene una tormenta o hay oscuridad, pero si tus ojos están puestos en Jesús, si realmente dejas que esa lámpara que es la palabra de Dios sea esa lumbrera a tu camino, que te indique el destino, que te muestre el destino de gloria que ya Jesucristo trazó en la cruz una vez y para siempre, vas a llegar al propósito que Dios predestinó para tu vida, que es un propósito de reinado, es un propósito de gloria, ¿sí? Es un propósito eterno, ¿sí? Pablo lo decía de esta manera: esta leve tribulación momentánea no es comparada con el mayor, es solamente la antesala al mayor y eterno peso de gloria que Dios tiene preparado para aquellos que viven en obediencia a la palabra de Dios. Y es por eso que necesitamos en estos tiempos tener la perspectiva bíblica de lo que está sucediendo afuera, ¿sí? Entender de que todo lo que, como venimos hablando, todo lo que está sucediendo, no hay nada que se le escape de las manos a Dios, no hay nada que esté fuera de su voluntad, sino que Él tiene el control de todo. Pero es necesario que nosotros podamos, ¿sí?, saber qué es esa voluntad, cuál es esa voluntad, qué conlleva, qué es lo que va a venir, qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que tiene que suceder, porque realmente eso es lo que nos hace conocer a Dios. Ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Dios está estableciendo el ambiente óptimo para que su pueblo camine en amor y pureza. Y eso es conocer a Dios. Conocer el amor de Dios. Conocer la voluntad de Dios. A lo largo de la historia, ¿sí?, nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, ¿sí? No hay otra... la gente, la antigüedad, la gente de la antigüedad, todos nuestros antepasados han conocido a Dios de la única manera revelado a través de su palabra, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos entender. Si estamos hablando en estos tiempos de poder restaurar el primer amor, de poder restaurar el primer mandamiento, necesitamos entender que para amar a Dios tenemos que conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es a través de la perspectiva bíblica, la perspectiva, la profecía más certera, que es la palabra de Dios. Así que por eso en este tiempo Dios nos está llevando una y otra vez a poder hablar estos temas que, como hablamos anteriormente, no son muy atractivos o no son muy populares, ¿sí?, estos de los últimos tiempos, y por ahí se habla mucho de prosperidad, de que Dios te sana, etc. Y todo eso está buenísimo, pero también debemos conocer, como hablamos, el que ha de venir. Es tan importante estudiar el que es Dios sana tus dolencias, Dios te restaura, Dios te transforma, Dios te da vida eterna. Es importante conocer el que fue, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, con Moisés, y cómo los libró de la esclavitud, etc. Pero así como es importante esas dos facetas, es importante estudiar al que ha de venir. Porque Dios, como hablamos, y esto es una repetición, es un breve resumen, dejó más énfasis en la palabra de Dios, 150 capítulos, de la segunda venida de Jesucristo, más que de la primera. Entonces es importante ponernos los lentes, la perspectiva bíblica, ¿sí? Cuando tenemos los lentes de la perspectiva bíblica, somos entendidos. Entendemos que cada situación que pasa o que está por pasar o que se está por desatar, lo que sea, está todo bajo el control de Dios. Y es necesario que todo eso acontezca para que su gloria sea manifestada en la tierra y nosotros podamos glorificar su nombre a través de sus propósitos para estos tiempos. Entonces, el enemigo quiere usar todas estas situaciones, ¿sí?, para la maldad, pero Dios lo usa para el bien, para entrenar a su pueblo, ¿sí? Dios, todo lo que está pasando, así como nos dice Romanos 8:28, todas las cosas Dios quiere usarlas para preparar a su iglesia, para poder anclar a su iglesia en la era venidera, anclar a su iglesia en las cosas de arriba, anclar a su iglesia en la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Porque todas las cosas ayudan para bien.
Entonces, quisiera tocar algunas razones de por qué debemos estudiar los últimos tiempos, por qué debemos estudiar la profecía más certera, que es la palabra de Dios, por qué debemos ponernos los lentes de la narrativa bíblica, de la perspectiva bíblica del mundo, ¿sí? Debemos entender que la perspectiva bíblica de lo que sucede y sucederá y por qué sucederán todas estas cosas, ¿sí? Si no, como consecuencia terminaremos aceptando y corriendo bajo la perspectiva secular de los acontecimientos del fin, ¿sí? De los acontecimientos de los últimos tiempos. Corremos riesgos, ¿sí? de entrar en la narrativa del mundo, y como vemos el mundo está en un caos total, como vemos el mundo está conmovido, las potencias están siendo conmovidas, ¿sí? Como vemos los países del mundo ya no saben qué hacer, ya se han rendido ante esta situación que está pasando, ¿sí? Pero todo eso está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ponernos los lentes correctos nos hace ser entendidos y no entrar en esa narrativa, no entrar en esa conmoción del mundo, en ese temor que el mundo está teniendo en este tiempo. Y el no entender los acontecimientos del fin también nos hará vulnerables al temor, al engaño y ofendernos contra Dios si no conocemos a Dios, ¿sí? Porque hay mucha gente que se está diciendo si Dios existe, o como nos llegó los comentarios en la comunidad de Pender, este canal que hemos abierto, acerca de una persona nos dice que entonces Dios creó al coronavirus. La gente es como que busca ofenderse en contra de Dios por lo que está sucediendo. Y si nosotros no nos entrenamos, no nos capacitamos, no dejamos que Dios nos adiestre, ¿sí? Como cantábamos recién, para la batalla, corremos el riesgo de correr bajo esas corrientes de ofensa, de temor, de engaño, ¿sí? De lujuria, como vamos a ver el sábado, como vamos a hablar más adelante, ¿sí? De todas esas esas cosas negativas que Jesús habló a través de su palabra en Mateo 24, que iban a suceder en estos últimos tiempos. Por eso necesitamos ponernos los lentes de la perspectiva bíblica. En 2 de Timoteo 4:3, ¿sí? Hablando acerca de que en los últimos tiempos va a haber mucho engaño, mucha gente que por ahí va a hablar cosas que van a querer endulzarle el oído a la gente para que la gente no tenga temor, o dar una anestesia de cosas falsas, ¿sí? Que no están profetizadas en la palabra de Dios, que no son bíblicas, ¿sí? Poner una anestesia que los haga escapar de todo lo que estamos viendo, ¿no? Y decirle: Dios está bien, seguí en el pecado, seguí haciendo tu vida, porque Dios es bueno, Dios es amor, Dios es gracia, sí, todo eso está bien. Pero 2 de Timoteo nos dice, el capítulo 4, versículo 3, dice: pues vendrá un tiempo que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias pasiones, ¿sí? Bien, corremos riesgo también de entrar en esa narrativa, ¿sí? En esa perspectiva de que escuchar temas que alimenten la carne, ¿sí? Que alimenten la carne y no el espíritu, ¿sí? Cuando debe ser al revés. Nosotros debemos hacer morir por el espíritu las obras de la carne. Necesitamos realmente ser llenos del Espíritu Santo, conocer a Dios como hablábamos recién, y esta es la forma: ponernos los lentes de la narrativa bíblica. A medida que los tiempos se van acelerando, estas tendencias negativas que estamos viendo van a ir incrementándose más catástrofes, más desastres naturales, más angustia, más injusticias, y la gente va a estar más propensa a querer recibir anestesia, algo que quite y distraiga del dolor, la angustia, la depresión, el temor, el pecado, que va a ir en aumento. Y ahí es donde se levantarán muchos falsos profetas y maestros que van a profetizarle que todo va a estar bien y que Dios está feliz con ellos, cuando en realidad lo que la Biblia Dios nos quiere hacer ver, y la narrativa correcta, es que Dios tiene una controversia con las naciones. Dios está furioso con el pecado del hombre. El pecado del hombre está llegando a su clímax máximo y Dios no está conforme con eso. Dios está enojado contra eso y Dios quiere quitar todo lo que obstaculiza el verdadero amor, que es el amor de Cristo, ¿sí? Que es la verdad, el camino, la vida, el amor que quita todo temor. Y la Biblia nos dice que las buenas noticias son malas noticias dependiendo de dónde está tu corazón, ¿sí? Y en este tiempo es imprescindible poder
como hablábamos recién, ponernos los lentes de la perspectiva bíblica, porque eso ancla nuestro corazón en Dios, eso ancla nuestro corazón en la voluntad de Cristo, en saber de que aún las cosas malas que están pasando, Dios las permite y Dios va a redimir y transformar nuestro corazón para poder cumplir el propósito que Él tiene con nosotros, ¿sí? Y necesitamos, como le dije recién, estar preparados, ¿sí? Necesitamos tener la posición correcta, necesitamos estar parados en el lugar correcto, que nuestro corazón esté resguardado en su voluntad. Segunda de Tesalonicenses 5, 2 al 6 nos dice que porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta y no escaparán. Versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Acá nos da dos pantallazos, ¿sí? De la gente que va a estar en tinieblas y que la venida del Señor, los últimos tiempos, como hablamos en los videos anteriores acerca de que Jesús llamó a lo que está pasando ahora, las pestilencias, a los terremotos, los rumores de guerra, etc., como principios de dolores, pero están dentro de los últimos tiempos, ¿sí? Corremos el riesgo de que si no tenemos la narrativa correcta, la perspectiva correcta, como nos dice Tesalonicenses 5, de que el día del Señor nos agarre como ladrón en la noche, ¿sí? Entonces, no estar preparado te lleva a sorprenderte las tinieblas, te lleva a que las tinieblas te sorprendan, te abrumen y no puedas saber qué hacer. Pero Tesalonicenses nos dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿sí? El versículo 6 dice eso, velemos y seamos sobrios. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo hacer. Y por eso es imprescindible hablar de estos temas y poder ponernos los lentes correctos. La justicia de Dios se basa en lo eterno, pero la justicia del hombre se basa en lo terrenal, en lo temporal, ¿sí? Y muchas veces hemos hablado de este tema en la iglesia acerca de las recompensas eternas y lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, acerca de no defendernos, de poner la otra mejilla, de no pagar mal por mal, de no querer defendernos, sino adoptar la actitud que Él tuvo, la actitud de ser manso y humilde, así como Él se describió a sí mismo en Mateo 11, 29. ¿Sí? Necesitamos realmente entender que la justicia de Dios no está basada en lo que se ve, sino en lo que no se ve. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de Dios, estamos anclando nuestra mirada en la justicia eterna. Por lo tanto, todas las cosas que pasen a nuestro alrededor no nos van a preocupar tanto más que poder tener nuestro corazón posicionados en el lugar correcto. Porque el proverbista decía esto, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La gente piensa que la vida es irse de vacaciones, es tener un auto, una casa, salidas, etcétera, vicios, que todo eso son placeres temporales y todo eso se basa en la justicia terrenal, que es temporal. Pero cuando nosotros nos guardamos nuestro corazón con la palabra de Dios, guardamos nuestro corazón en conocer a Dios, en invertir tiempo en la intimidad con Dios, en restaurar el primer amor, el primer mandamiento, como estamos hablando, todas esas cosas hacen que nuestro corazón se guarde en la voluntad de Dios y por ende tengamos vida y vida en abundancia. Y nuestra vida no es temporal, sino es eterna. Así que eso es lo que necesitamos, cambiar los ojos, los lentes de la narrativa, de cómo estoy mirando las cosas que me rodean, cómo miro a mi enemigo, cómo miro a mi hermano, cómo miro a mi esposa, cómo miro a mis hijos, etc. Necesitamos ponernos los lentes correctos. La justicia falsa solo se enfoca en ganar placeres momentáneos y temporales y beneficios arraigados al mundo, sin ningún interés de la era venidera. Y eso es lo que estamos viendo y por eso la gente está siendo conmovida y las potencias del mundo están siendo conmovidas, porque están muy ocupados en las cosas terrenales, ¿sí? Están muy ocupados en resguardar su vida, cuando Jesucristo nos dijo, da tu vida. Da tu vida. Así como Él se dio, nosotros debemos darnos por otros.
¿sí? De la misma forma que Él se entregó por mí y por vos, necesitamos en este tiempo adoptar la voluntad de Cristo, seguir sus pisadas, ¿sí? Para que podamos ser llamados hijos de Dios y poder cumplir el propósito en este tiempo. Mateo 6, 19 al 21 nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, ¿sí? Y al final nos dice: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y habla acerca de esto, ¿no? De que si hacemos tesoro en la tierra, todo eso es corrupción, todo eso se corrompe, se desvanece, se esfuma. Pero cuando hacemos tesoros en los cielos, que es conocer a Dios, amar su voluntad, todo eso es eterno, ¿sí? Así que te animo en que en este tiempo podamos aprender más de ponernos los lentes de la narrativa correcta, de la perspectiva correcta de lo que estamos viviendo, ¿sí? Y no tener este sentimentalismo, ¿sí? El amor del hombre se basa en este humanismo, de sentimentalismo, de que vos tenés que estar bien, de que tu carne no sufra, cuando lo que realmente Cristo quiere es que hagamos morir la carne y que hagamos vivir el espíritu. Entonces ponerte los lentes de la perspectiva bíblica hace morir tu carne, pero hace vivificar tu espíritu, que es lo que va a durar para toda la eternidad. Y todo lo que nosotros sembremos en debilidad en esta tierra, todo lo que nosotros sembremos en lo secreto, todo lo que nosotros sembremos en invertir tiempo en la voluntad de Dios, Dios lo va a recompensar en la era venidera, cuando estemos reinando con Cristo. Pero eso es otro tema. Entonces, los últimos tiempos son buenas noticias dependiendo en dónde está anclado tu corazón, ¿sí? Todo lo que estamos entrando, que son principios de dolores, como lo hemos visto, ¿sí? Jesucristo lo profetizó en Mateo 24, esto iba a ser principio de dolores. Son buenas noticias, pero dependiendo, como hablábamos recién, a dónde está posicionado tu corazón. Si tu corazón está posicionado en lo terrenal, te vas a corromper y corres riesgo aún de perder tu salvación. Pero si tu corazón está posicionado en lo eterno, vas a ser transformado para cumplir el propósito eterno de Dios. Pero como les dije, Dios está comprándonos tiempo. Dios nos está dando oportunidad en este proceso que estamos pasando para poder aprender todas estas cosas y poder invertir tiempo en lo que vale la pena, ¿sí? Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para que con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Y eso es lo que hacemos cuando nosotros reconocemos la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Estamos reconociendo, nos estamos arrepintiendo, nos estamos humillando de nuestros pecados, de nuestro yo, de nuestro egoísmo, de nuestros placeres. Estamos sembrando nuestros placeres, ¿sí? Para que Cristo crezca en nosotros y Él sea formado en nuestro corazón. Entonces Dios nos compra tiempo para tener la perspectiva correcta. Hoy lo que estamos pasando, si vos tenés tiempo de intimidad con Dios, si vos tenés tiempo de poder orar con tu familia, de tener más tiempo para leer su palabra, este es un regalo de Dios por su gracia, ¿sí? Para que podamos ponernos los lentes correctos y no ser confundidos. Porque esto es el comienzo de los dolores de parto, así como hablábamos, ¿sí? La mujer cuando está con dolores de parto son pequeños al principio, pero ya después están realmente más fuertes, más contracciones, etcétera, etcétera, hasta que dan la luz, lo esperado, hasta que dan la luz al ser, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar. La creación gime, ¿sí? La creación está con dolores de parto porque tenemos que dar a luz algo, y ese algo es el regreso de Cristo, ¿sí? Eso que vamos a dar a luz cuando empiecen todas las contracciones fuertes y demás, y todo esto nos está capacitando para estar firmes en ese tiempo. Cuando llegue el tiempo del alumbramiento, vamos a poder regocijarnos y alegrarnos en Él. Vamos a poder decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bienvenido eres, Rey de Gloria, ¿sí? Y todas esas cosas, pero necesitamos entender que todo esto nos prepara para ese tiempo, ¿sí? Todo esto nos prepara para cuando vengan los dolores más, las contracciones más fuertes. Entonces, para tener la perspectiva correcta, como venimos hablando, ¿sí? Que necesitamos prepararnos, debemos restaurar el primer mandamiento, el primer amor, y para amar a Dios tenemos que conocer a Dios. Y ninguno de nosotros hemos conocido a Jesucristo físicamente a lo largo de la mayoría de la iglesia, lo hemos conocido a través de su palabra, como les dije al principio.
¿sí? La forma de que vos y yo obtenemos para conocer a Dios es a través y por medio de su palabra, ¿sí? Así que este tiempo Dios te lo está comprando, un regalo de Dios para que puedas conocerlo más a través de su palabra. Y para poder conocer a Dios y poder adentrarnos más en este tema tan importante de los últimos tiempos, ¿sí? Y poder tener los lentes correctos, hay 3 facetas de Jesucristo que quizá muchos no conocemos, ¿sí? Que están en las Escrituras y que en estos últimos tiempos las vamos a empezar a escuchar y a ver más porque están en su palabra. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sobre todo en Isaías 61, Isaías 62, Isaías 63, 64, en Mateo 24, Mateo 25, en Apocalipsis, vemos a Jesucristo revelándose a sí mismo como un esposo, ¿sí? Un rey y un juez. Y quizá algunos conocen algunas facetas de Jesucristo, de estas 3 que le nombré. Pero a mí el año pasado, cuando estudiaba todas estas cosas, realmente me maravilló mucho y decir gracias, Dios, porque puedo conocer otras facetas, ¿sí? No solamente el Jesús del pesebre, no solamente el Jesús de la Pascua, no solamente el Jesús que vino, murió y resucitó al tercer día, sino poder conocer al Jesús como un esposo, que ahora vamos a entrar en detalle cómo es este Jesús como esposo, o un Jesús como rey, ¿sí? Que no solamente es un rey espiritual, sino que es un rey físico y que viene a establecer un reinado físico y real, ¿sí? Y no solamente un rey, sino un juez, ¿sí? Todas estas cosas nos hacen profundizar y crecer en amor y pasión por Dios, ¿sí? Todas estas cosas, como te hablé al principio, te ponen los lentes correctos, pero no solamente eso, sino te da más herramientas para decir, Dios, eres hermoso. ¡Wow! Esta faceta de esposo que nos amás, ahora, como vamos a ver ahora, con pasión, y que harías cualquier cosa por tu esposa, ¿sí? Cualquier cosa es cualquier cosa, ¿sí? Él quiere derribar todo lo que obstaculiza el verdadero amor, el amor que realmente dio Él en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Y es el amor que el Padre nos tiene de generación en generación. Es un amor como un esposo o una esposa, ¿sí? Y realmente esto te hace crecer, ¿sí? En pasión por Él. Esto te hace crecer en entendimiento. Esto te hace crecer en poder decir, Señor, gracias. Gracias porque me hace estar confiado y seguro de que tengo a alguien que me ama con un amor verdadero. Tengo a alguien que me ama con el amor correcto, ¿sí? Con un amor que no es el terrenal, con un amor que no se desvanece, con un amor que todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta y todo lo da, ¿sí? Porque Él lo dio todo por vos y por mí y lo dará todo cuando Él venga físicamente a reinar a la tierra. Así que vamos a ver el punto 1. Jesucristo es un esposo. Debemos entender que ninguno de estos aspectos lo podemos entender en su plenitud aislado uno de otro, sino que Jesucristo como un esposo nos habla de la pasión que tiene, resalta y nos da un énfasis en el esposo apasionado que tenemos, ¿sí? Realmente Jesús como esposo debes entender de que resalta el amor que tiene un esposo a una esposa, ¿sí? Jesucristo como esposo nos abre la ventana a sus emociones, ¿sí? A lo que Él siente por vos, por mí, lo que siente por los perdidos, lo que siente por las naciones, lo que siente por lo que está pasando ahora inclusive, y entender el papel que Él quiere que tomemos como esposa de Cristo, ¿sí? De desvelar, de ser la luz del mundo, de poder bendecir, de poder resplandecer, así como hemos hablado en Daniel 12:3, 12:11, ¿sí? 12:10, perdón. Pero todas estas cosas nos hace aumentar en esa pasión y entender la pasión con que este Cristo nos ama. Entonces, para entender este Jesucristo como esposo y lo que está dispuesto a hacer, ¿sí? Lo podemos llevar a la práctica como matrimonio, ¿sí? Yo a Carla la amo con todo mi corazón, ¿sí? Y yo daría cualquier cosa por ella, ¿sí? Yo haría lo que sea por ella, ¿sí? Si alguien viene y le quiere hacer un mal, o si alguien habla mal de ella, o si alguien quiere venir a hacerle un daño, o lo que sea, yo respondería como un esposo apasionado, un esposo enamorado de mi esposa, y haría cualquier cosa. No sé qué sería capaz de hacer por ella, ¿sí? De la misma forma, esa comparación es la que nosotros debemos llevar. Eso es un 0,01% de lo que Jesucristo como esposo está dispuesto a hacer
por su amada, por su esposa, por la iglesia que somos vos y yo. Así que este aspecto es imprescindible que lo podamos tener presente. Nos lleva a conocerlo más, nos lleva a amarlo más y a responderle más en amor, ¿sí? No solamente nos lleva a entender su amor, sino poder decir, Señor, yo quiero responderte. Yo quiero ser esa esposa preparada, esa esposa lista, esa esposa, como hemos visto la semana pasada, el sábado, esa esposa ataviada, esa esposa sin mancha, sin arruga, ¿sí? Esa esposa que realmente está rejuvenecida, esa esposa que está sin mancha porque hace lo imposible para poder dejar el pecado y poder rendirse a tus pies, rendirse a ti, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos y Dios está restaurando en este tiempo. Y también entender que hoy está disponible, ¿sí? Nosotros tenemos acceso a la revelación de sus afectos hoy, ¿sí? Hoy podemos cerrar nuestros ojos y decirle por medio del Espíritu Santo, muéstrame, Jesús, muéstrame la pasión que tienes como esposo por mí. Muéstrame la pasión, Espíritu Santo, revélame más de este esposo apasionado por mí, ¿sí? Y el Espíritu Santo va a empezar a revelarnos cosas y nos vamos a dar cuenta de muchas que las situaciones difíciles que aún permiten nuestra vida que sucedan y que nos sacuden muchas veces, lo hace porque primeramente Él es un esposo y está dispuesto a cualquier cosa con tal de que pasemos la eternidad con Él, ¿sí? Y que podamos conocer mucho más de esa pasión que nos tiene y podamos responderle a Él como una esposa, la esposa de Jesucristo. Él hace cualquier cosa y hará cualquier cosa para que vos y yo no nos perdamos, sino que podamos pasar el resto de la eternidad adorándole y amándole con todo nuestro corazón. Punto número 2 es Jesucristo como Rey. Y Jesucristo es un Rey y esto conlleva que Él es el Rey de todas las cosas. Él es el Rey del cielo, Él es el Rey del infierno, Él es el Rey de la tierra, Él es el Rey del lago de fuego, etc. Él es el Rey de todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, como nos dice Romanos 11:36, ¿sí? Y Él viene a reinar. Es un rey físico, por lo tanto viene a reinar de una manera física, ¿sí? Como lo hemos estudiado y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. En el milenio Él viene a establecer su reino y vamos a reinar con Él por 1000 años, ¿sí? Hasta que Dios venga con la nueva Jerusalén, etc. Pero todo eso vamos a ir entrando al detalle más adelante, ¿sí? Pero lo que debemos entender nosotros como la esposa de Jesucristo en el nuevo pacto, ¿sí? Debemos entender de que Él es un rey físico. No solamente tenemos la faceta de que Él es un rey espiritual y lo declaramos y decimos Él es rey de reyes, señor de señores, ¿sí? Pero Él es un rey físico que viene a reinar de una forma física y a establecer y a quitar todo lo que obstaculiza el verdadero amor, ¿sí? Entonces los judíos entendían bien esto, ¿sí? Por eso cuando los judíos, cuando Él vino la primera vez, Él esperaban un rey físico que los libere de las opresiones de Roma, etc. Y Jesucristo vino manso, primero a restaurar el ámbito espiritual, ¿sí? Primero a restaurar, a darnos sanidad interior, a darnos vida eterna, a poder derramar el Espíritu Santo para darnos poder, etc. ¿Sí? Pero las dos cosas son necesarias, tanto la perspectiva de los judíos de que Él es un rey físico, como la perspectiva espiritual que nosotros tenemos hoy. Habla de la misma persona, habla de nuestro amado Jesucristo, habla de nuestro Rey de Reyes, el Rey que viene a reinar y viene a establecer su reino y a quitar todo lo que, como hablábamos recién, obstaculiza el verdadero amor. Y si querés anotar estos pasajes, Daniel 7:13 al 14 nos habla acerca de eso. Daniel tiene una visión, ¿sí? Acerca del trono de Dios y él puede ver a este Jesucristo, a este Hijo de Hombre que estaba sentado al lado del trono de Dios, que se le da dominio, reino, gloria, ¿sí? Para que Él reine. Y en Apocalipsis 19:16, ¿sí? Que nos habla de que Él es un Rey de reyes y Señor de señores, ¿sí? Necesitamos en este tiempo entender todos estos aspectos de Jesucristo porque nos va a llevar a poder entender lo que se viene, ¿sí? Jesús, cuando venga a establecer su reino en la tierra, Él va a hacer guerra, ¿sí? Dice que las naciones van a hacer guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, ¿sí?
Y eso es lo que nosotros debemos prepararnos. Debemos prepararnos para que estas tinieblas o estas presiones crecientes que van a ir en aumento, así como hablamos de los dolores de parto, todas estas cosas que estamos viendo hoy, como el feminismo o como las tinieblas o como la gente en contra de la iglesia, en contra de los judíos, etc. Todo esto va a ir en aumento, ¿sí? Todo esto va a ir creciendo, pero necesitamos saber y anclar nuestra vida en la palabra de Dios, anclar nuestra vida en que Él es un rey físico que viene a reinar y Él ya está reinando en lo espiritual, en nuestro corazón, para fortalecernos y hacernos perseverar hasta el fin, y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que te animo a que profundices ahí en esos pasajes que te di, en estos pasajes de Daniel 7, 13 al 14, en Apocalipsis 19, 16, que nos habla de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, para que podamos crecer en firmeza, en seguridad y saber de que Dios es el que nos fortalece para atravesar cualquier tormenta, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por último, el número 3, Jesucristo como juez, ¿sí? Este punto de que Él es un juez está muy relacionado a lo que les hablé recién, ¿sí? Acerca de que Él es un juez, un rey que va a venir a reinar y que va a hacer guerra y que las naciones van a hacer guerra contra Él físicamente. Es tan hermoso como nosotros dos, ¿sí? Jesucristo como juez, pero el hecho de que Él es un juez son buenas noticias para nosotros, ¿sí? Nos trae la realidad de que la maldad, la corrupción del hombre, el pecado tiene fecha de vencimiento. ¿Sí? El pecado, el Satanás tiene una fecha de vencimiento. Todo lo que Satanás está obrando, Jesucristo en un instante, con el soplo de su aliento, lo derriba en un momento todo. Y Él toma el reinado de la tierra y de las naciones de la tierra. Y nosotros vamos a estar ahí para darle gloria y honra a Él por siempre. Así que esto de que Jesucristo como juez, esta faceta de Jesucristo como juez, son buenas noticias, ¿sí? Son buenas noticias porque Él viene a ponerle fin a toda injusticia, a todo lo que nosotros podemos estar viendo como el aborto, todo lo que la trata de mujeres, la trata de hombres, de lo que sea, ¿sí? Los tráficos de órganos, todo lo que nosotros no vemos a nuestros ojos acá todavía, pero que realmente todo eso existe, ¿sí? Y hay gente, hay sangre que está clamando justicia, pero justicia física. Ya la justicia espiritual ha sido derramada y nosotros podemos orar y tomar nuestra posición en el lugar celestial con Cristo y pedir porque esa justicia espiritual se haga presente y desbarate las obras de Satanás. Pero va a venir un día en que ese Jesucristo juez va a venir a la tierra y va a establecer justicia y va a terminar con el pecado del hombre, va a terminar con la corrupción, va a terminar con el plan de Satanás, ¿sí? De tener tinieblas, y va a establecer su reinado, su dominio, su justicia por los siglos de los siglos. Y eso es lo que te tiene que mantener en pie. Y eso es lo que te tiene que dar seguridad. Jesucristo como juez. Tú eres el juez hoy y para siempre. Así que te animo a que profundicemos en estos tiempos acerca de estos aspectos de Jesús. Jesucristo como juez son buenas noticias para los oprimidos, para los que tienen cáncer, buenas noticias para los que están en la espera de su reino, porque Él es el juez. Él es juez de la tierra, de Satanás, de la humanidad. Él es el juez escogido por Dios para traer justicia a la tierra. Y me gustaría que podamos leer Apocalipsis 5, 11 al 13. Ahí si tenés tu Biblia, vamos a leer Apocalipsis 5, 11 al 13. Y habla acerca de este tema, de que Jesucristo ha sido hallado, ¿sí?, como el único digno de recibir los reinos y recibir el poder para traer la justicia a la tierra. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era millares de millares, ¿sí? El versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno es de recibir el poder, de recibir las riquezas, de recibir la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. El versículo 13 dice: y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Acá vemos que en el cielo los ángeles están viendo esta realidad que hoy nosotros tenemos en su palabra, que Jesucristo se la reveló a Juan, ¿sí?
que es que Él fue hallado digno. El Cordero que fue inmolado, ¿sí? Fue hallado digno de recibir los dominios, recibir la riqueza, recibir el poder, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza de todas las cosas creadas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Él fue hallado digno. Él es el juez digno para traer la justicia celestial y terminar con la obra de Satanás una vez y para siempre. Así que te animo a que podamos en este tiempo a seguir profundizando y decir: Señor, gracias por ser nuestro esposo, nuestro rey y nuestro juez. ¿Sí? Porque esto nos lleva a conocerte más, a ponernos los lentes correctos, a saber de que tú tienes la respuesta a todo lo que pueda estar pasando, ¿sí? Todo lo que, las guerras o lo que sea, que haya rumores, etc. Jesucristo como juez, Jesucristo como rey, Jesucristo como esposo tiene el antídoto necesario para que vos y yo podamos atravesar la tormenta y salir victoriosos, porque Él venció una vez y para siempre. Así que esa es la intención de Dios en estos tiempos de hablar de los últimos tiempos. Esta es la intención de Dios de hacernos crecer en sabiduría, en revelación de su palabra. Esta es la intención de Dios de adiestrarnos para la batalla. Esta es la intención de Dios de ponernos los lentes de la perspectiva bíblica de los acontecimientos del fin, del mundo, de nuestra vida. ¿Sí? Aún llevado a nuestra vida práctica, ¿sí? Amar a nuestros enemigos, amar a los que nos hablan mal, bendecir a los que nos maldicen, ¿sí? Ponerle otra mejilla, amar aún lo minucioso de la vida cuando nadie nos ve. Todas estas cosas son las que hagan seamos como respuesta en amor a este Rey, Esposo y Juez Jesucristo que nos ama con pasión. Entonces Jesucristo como juez no tiene ningún aspecto negativo. El hecho de que Jesucristo sea un juez tiene una connotación negativa para aquellas personas que no han recibido a Jesucristo, aquellas personas que no están alineadas a la voluntad de Dios. Déjame decirte que Jesucristo como juez, cuando Él venga a establecer su dominio y a traer justicia, va a tener una consecuencia negativa para aquellas personas que estén en tinieblas, para aquellas personas que no estén con la narrativa bíblica puesta, con la perspectiva bíblica puesta. ¿Sí? Por eso Dios, como les dije, nos compra tiempo. Y esto me encanta porque Dios en su misericordia, en su gracia, nos regala todos estos acontecimientos para que nosotros podamos prepararnos. Y si estábamos ahí medios débiles, si estábamos ahí medios tambaleantes, poder afirmarnos en la roca en Cristo, sabiendo de que Él era y ha de venir, y saber de que Él tiene el control de todas las cosas, y saber que Él es el antídoto que necesitamos para poder salir victoriosos y poder vivir una vida conforme a su perfecta voluntad. Entonces, aquellas personas que no han recibido a Jesucristo, aquellas personas que no están limpias con la sangre del Cordero, que han rechazado una y otra vez el sacrificio de Jesucristo, se rebelan contra Jesucristo, ¿sí? Eso para esas personas tienen una consecuencia negativa el aspecto de Jesucristo como juez. Jesucristo como juez es el único que puede traer la sanidad a las naciones, ¿sí? Cuando nosotros oramos por sanidad para las naciones, cuando nosotros oramos para que la justicia de Dios sea establecida, estamos orando para que ese Rey, juez, Jesucristo, juez justo, venga a la tierra a establecer su justicia. Entonces, al poder conocer estas facetas de mi Jesús, de tu Jesús, de Jesús como hablé al principio del pesebre, de Jesús de la Pascua, de Jesús que vino a morir en la cruz por vos y por mí, y que hablamos de esa corona de espinos, etc., ¿sí? Nos lleva a entender los tiempos, a tener la perspectiva correcta, sabiendo de que todos los acontecimientos sabidos y por haber están bajo su control, y cuál debe ser nuestro papel como la esposa de Jesucristo, esposa, rey y juez. ¿Sí? Necesitamos entender, ¿sí?, que todos estos acontecimientos y los que van a venir, todos Él tiene el control y Él tiene el antídoto, que es que nuestro corazón esté anclado en Él, que podamos ser hallados en Él, que podamos realmente perseverar hasta el fin, afirmados en Él, para que realmente nos encuentre, como hablábamos recién y como habla en Efesios 5, de esa iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia
pura, una iglesia rejuvenecida por el Espíritu Santo, una iglesia que se alimenta, hace alimentar al Espíritu Santo y hace morir las obras de la carne, ¿sí? Hay una iglesia que no se deja llevar por la corriente del mundo, sino que realmente muere a sí mismo para que Cristo resucite y nos resucite en gloria y estar preparados para ese esposo, rey y juez que viene a reinar sobre la tierra. Así que te animo ahí donde estás, a que puedas cerrar tus ojos por un momento, ya vamos a terminar, y que podamos cantar esta canción, Muéstrame el camino por el cual debemos andar, que nos muestre realmente, nos sigas profundizando en esta realidad, en estas facetas, y enamorarnos más de ti como esposo, como rey y juez. Muéstranos. Hoy nos has mostrado. Ahora queremos entregarnos a ti, Jesús. Tú eres nuestro refugio. En tu voluntad no tendremos temor. Entregamos a ti, Jesús. En tus palabras de dirección, no tendré temor. Que tu espíritu nos guíe, pasos firmes a la paz, afirmados en tu voluntad. Enséñanos cada día. Que tu espíritu me guíe con pasos firmes al andar. Que tu espíritu me enseñe a vivir tu voluntad. Y que esta sea tu oración en estos tiempos, al conocerle más. Adiestra mis manos para la batalla. En ti estoy confiado, en ti estamos confiados. No dudamos jamás. Sobre las alturas conduces mi vida. No me dejarás. Al conocerte más, sabemos que no nos dejarás tropezar. Adiestras mis manos para la batalla. En ti estoy confiado, no voy a dudar jamás. Sobre las alturas conduces mi vida. No me dejarás tropezar. Que le diga la última vez: adiestra mis manos para la batalla. Aquí estamos confiados, no vamos a dudar jamás. Sobre las alturas conduces mi vida y no me dejarás tropezar. No me dejarás tropezar, no